Días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Daniela. Buenos días. Saludos. Bueno, el seminario visual de este mes va de lo que son los límites, es un estudio que habla de los límites de decisión generados por Machine Learning a la hora de predecir y explorar lo que son las fallas a la hora de hacer control de calidad paciente específico en los planes, en una serie de planes de cirugía estereotáctica, de radiocirugía estereotáctica. Ya sabemos que la radiocirugía estereotáctica, bueno, fue una idea generada a partir de 1951 por Lars Lexer. Fue una idea, o sea, se le ocurrió esta idea de aplicar la radiación ionizante a tejidos en el cerebro, ¿ok? Para evitar lo que eran todos los efectos secundarios de la cirugía intracraneana, de la parte que tenía que abrir el cerebro, meterse por el cerebro, podía causar infecciones, podía tener complicaciones, sangrado, etc. Era muy invasiva como tal esa técnica, por lo tanto surgió esta, que es menos invasiva que, claro, penetrar lo que era el cerebro como tal. Ahora, es un tratamiento que requiere mucha precisión y su efectividad es bastante buena. Es menos invasivo justamente porque se usa lo que es la radiación ionizante. Esta técnica, ¿okay? Lo que es la radiocirugía estereotáctica o SRS, en sus siglas en inglés, utiliza grandes dosis de radiación a la hora de ser aplicada para los planes de radiocirugía. Y esto busca, así como los planes de radioterapia de gas externo, pues busca lo que es la destrucción de las células malignas que se requieran para la patología. ¿Okay? Esta técnica tiene grandes gradientes de dosis, o sea, tiene gradientes de dosis pronunciados. Esto quiere decir que en una distribución de dosis planar vamos a tener unos cambios realmente violentos a la hora de avanzar en el plano, por así decirlo. Con cada cambio de con cada cambio de isodosis vamos a tener un cambio bastante grande, ¿okay? Entonces, esto quiere decir? ¿En qué se traduce eso? En que a la hora de verificar los planes, el control de calidad de estos planes debe ser bastante efectivo, debe ser muy preciso para poder asegurarnos de que los gradientes de dosis, como son tan pronunciados, se correspondan a lo que queremos entregar a la hora de aplicar la técnica a un paciente. Ahora, para entregar la radiocirugía estereotáctica podemos aplicar lo que es BIMAT, también se puede ejecutar con IMRT que con el gantry fijo, pero en este caso vamos a hablar de la radiocirugía con BIMAT. Ha sido una técnica que ha ido en incremento con respecto a los años, ha ido avanzando y se ha ido desarrollando mucho un poquito más adelante vamos a ver cómo no solo en radiocirugía, sino también en radioterapia se está aplicando lo que vamos a hablar como tal. Pero bueno, nos habla de una mayor cobertura a la hora de los planes y una mayor protección a los órganos. Bien sabemos que el BIMAT nos da mayor protección a los órganos. Ahora, el BIMAT trabaja con algoritmos de planificación inversa. Eso quiere decir que tenemos cierta incertidumbre porque a la hora de los cálculos, porque claro, nosotros vamos a dar los valores que queremos y él va a hacer lo que sea necesario para obtener una distribución adecuada para poder entregar ese tratamiento de la mejor manera posible conforme a los datos que ya le ingresamos. Entonces, esa incertidumbre dosimétrica viene dada por el preguntarnos, ¿realmente estamos entregando la cantidad de dosis que queremos en el sitio que queremos? De la manera planificada, ¿ok? Esto quiere decir que tenemos que hacer un control de calidad para asegurarnos paciente específico para ver que los planes se estén entregando de manera adecuada. Y esta incertidumbre, ¿ok? O el control de calidad va dictado por
la complejidad de diversos factores, ¿ok? Eso más adelante vamos a ver, por ejemplo, la velocidad del gantry, el movimiento del gantry, el movimiento del colimador, el tamaño, el área de tratamiento, todo eso van a ser factores que van a tener su influencia a la hora de cálculo de los planes como tal, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos al control de calidad para radiocirugía con BIMAT, caemos en que tenemos que hacer medidas muy meticulosas, por lo que ya les comenté de que la radiocirugía necesitamos algo muy específico por los altos gradientes de dosis, pues, y estas medidas como tal, y medidas meticulosas y rigurosas requieren tiempo, requieren recursos, ¿ok? Requieren del personal, y pues esto, lo que se quiere lograr con esto es optimizar el proceso como tal. Entonces, ¿cuándo pasa un plan de tratamiento? ¿Pasa o no pasa? O sea, ¿cuándo está aprobado o no aprobado? Esto nos va a dar lo que es el control de calidad paciente específico. Nos va a decir, este plan está aprobado o no está aprobado, nos está dando lo que queremos o no, ¿ok? Entonces, este estudio se basa en la predicción de esa decisión como tal, si el plan pasa o no pasa. Entonces, depende de los índices de complejidad del plan, como les comenté, depende de varios factores como la velocidad del gantry, su aceleración, la del colimador, su aceleración, etc. Vamos a ver más adelante. Y es importante porque ahorita conforme esa predicción se va a basar en cálculos realizados con Machine Learning, ¿ok? En los cuales vamos a ver cómo cada uno de los pasos van a ir influenciados por estos factores y van a ir como siendo seleccionados para tener modelos de predicción, ¿ok? ¿Qué pasa con el Machine Learning? Que tiene una baja interpretabilidad. Eso quiere decir que es una especie de caja negra, ¿ok? Donde nosotros vamos a tener resultados, pero no vamos a tener una explicación exacta de dónde provienen, ¿ok? Sino que eso simplemente, pues vamos a tener unos parámetros y esos parámetros me van a dictar un resultado, pero no vamos a saber exactamente cómo vienen esos resultados, sino vamos a tener modelos de desarrollo en los cuales vamos a ver cómo más o menos va a trabajar la cuestión, pero no vamos a saber específicamente cada uno de los pasos hasta el resultado. Ahora, Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, es decir, es una rama también de la computación, donde yo le enseño a la computadora sobre algún tema, ¿ok? Esa va aprendiendo como tal. De eso literalmente se basa Machine Learning en su significado en inglés, ¿ok? Este aprendizaje se da con datos que nosotros le vamos a proporcionar al computador, ¿ok? Entonces el computador va a aprender y conforme a eso va a generar patrones y conforme a eso pues puede ser varias cosas. En este caso vamos a predecir si un plan pasa, ¿ok? O no pasa, o sea, va a tratamiento, va a pasar a tratamiento. En este caso no va a pasar directamente a tratar al paciente, sino que vamos a ver que va a ser un filtro para si vamos a hacer el arreglo tangible, ¿ok? De medición como tal, de control de calidad o no, ¿ok? Entonces, pero vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de Machine Learning, donde tenemos los datos de aprendizaje que vamos a entrenar como tal así el computador para aprender. Luego, a partir de ahí, la máquina va a aprender con un algoritmo de aprendizaje automático. A partir de eso se va a crear, o sea, se va a elegir y se va a crear un modelo en el cual se va a clasificar los datos y se van a optimizar. Y en base a eso vamos a tener una respuesta, vamos a tener un resultado. En este caso vamos a tener un resultado de predicción, ¿ok? Unas áreas en las que vamos a tener si el plan pasa o no pasa. Y esto es importante porque estos datos que estamos metiendo de ejemplo son datos que conocemos y que sabemos cómo se comportan. Por lo tanto, vamos a saber la respuesta. Conforme a esos datos, la máquina va a aprender y al reconocer patrones, la máquina le podemos ingresar nuevos datos que no vamos a saber qué va a pasar y la máquina puede predecir en este caso qué va a pasar, porque es un modelo de predicción. Ahora, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Con qué cuenta este estudio? Este estudio cuenta con planes clínicos de radiocirugía estereotáctica, específicamente de junio del 2018 a marzo del 2020. Las especificaciones de estos planes es que se generaron en el equipo Variant Edge, ¿ok? Que es específicamente con energía de 10 MB sin filtro planador, ¿ok?
con una tasa de dosis de 2.400 unidades monitor por minuto y con un MLC del modelo HD 120 en el cual tenemos 32 láminas internas de 2.5 milímetros y 28 láminas externas de radiocirugía de 5 milímetros. ¿Okay? También a la hora de planificación de tratamiento se ejecutó estos a partir del Varian Eclipse del modelo 13.6. Ahora, para la comprobación de los planes, que es lo que viene después de la predicción, se generaron la medición también antes para los datos de entrenamiento, que fueron medidos y con ello aprender la máquina, fueron generados por lo que es un Octavius 1000 de radiocirugía, ¿okay? Que posee 977 cámaras líquidas con geometría de 2.3 por 2.3 por 0.5 milímetros cúbicos. ¿Okay? También tenemos que tiene 5.5 de área interna, ¿okay? 5.5 por 5.5 centímetros de área interna y 11 por 11 centímetros cuadrados de área externa. ¿Okay? También para la generación de imágenes se utilizó lo que es el dispositivo electrónico de imágenes portal de Varian o EPI. Para los cálculos de lo que es el control de calidad se usó el software Verisoft de SSD PTW, donde se utilizaba un criteriograma o un índice de 3% por cada milímetro con para la aprobación un 95% de los voxeles, o sea que tenemos que tener aprobados, ¿ok? Eso es a la hora de hacer una comparación entre lo que tenemos y lo que se desea del plan, pues ese tiene que ser la diferencia, una diferencia porcentual del 3% de la dosis y cada milímetro, y un 95% de los píxeles deben coincidir como tal, deben hacer match, ¿ok? Entonces, también para hacer el match entre el modelo de predicción, lo que tenemos con el Verisoft y eso, se implementó lo que es Python con el paquete PyDcom, que es específicamente un paquete que trata maneja lo que son las imágenes DICOM como tal, ¿ok? Es específicamente para eso y bueno, es para hacer el match con los planes DICOM de radioterapia. Ahora, ¿qué se quiere como tal de esto? Se quiere un modelo de predicción que me haga agilizar lo que es el flujo de trabajo clínico para yo poder tener un filtro de saber si un plan va a funcionar o no va a funcionar. Porque más adelante vamos a ver con qué precisión podemos predecir como tal las fallas para evitar hacer el arreglo, hacer el montaje y verificar un plan que realmente no va a pasar, que va a fallar. Entonces es optimizar ese proceso como tal. Igual vamos a ver la comparación. Estos fallos como tal nos va a permitir replanificar, ¿ok? Sin necesidad de tener que medir algo que no va a funcionar. Esta como discrepancia que vamos a tener entre sí o no de un plan que pase o no pase va a venir dado por los límites de decisión que va a generar el machine learning como tal, el modelo que plantee bajo las ponderaciones y los puntajes que yo le dé, vamos a verlo más adelante, a cada uno de estos factores que le digo que son factores de influencia como tal para la hora del plan clínico. Ahora, aquí es lo que quería caer, a la hora de la elección de la complejidad de la métrica, ¿ok? Vamos a tener diversos factores, ¿ok? Que me van a dar una especie de puntaje a la hora de calcular los que son los planes y la predicción de estos planes, si pasan o no. En este caso se usaron 20 métricas, que son prácticamente los valores de entrada, que no es que vamos a meter, no es que en el estudio lo metieron uno por uno manualmente, sino que simplemente la información recolectada por los planes fue elegida 20 de los factores que se modifican y eso, pues fueron tomados para esta consideración. Entonces los puntajes de complejidad
pueden venir dados por lo que es la variabilidad de la velocidad del MLC, como les comentaba, la variación de la aceleración del mismo, una métrica de apertura, una métrica en área, la variabilidad de la velocidad del gantry, la aceleración también del gantry y lo que es el tamaño del campo. Como podemos ver, bueno, lo que es la velocidad y aceleración del MLC va a ser la cantidad de movimientos que superan la desviación estándar en las velocidades de las hojas o en las aceleraciones de las hojas. O sea, cada uno de estos como tal, de estos factores. También tenemos la métrica de apertura, que en este caso no se usa una métrica de apertura, en el cual está normalizada a una unidad monitor y es el perímetro de apertura paralelo al recorrido que va a tener el MLC y va a ser como tal el perímetro de la apertura del área de la apertura, ¿ok? Entonces, tenemos también la métrica de área. Por cierto, se me estaba olvidando que cada uno de estos puntajes va a tener su factor de ponderación, que me va a dar prioridad o no a cada uno de estos factores como tal. Tenemos que en este caso, hablamos de 20 métricas, porque ahorita al final contamos cada uno de estos factores y nos va a dar justamente 20, ¿ok? Entonces, tenemos lo que es la métrica de área, que son los puntos de control de la suma ponderada por cada uno de estos factores de ponderación del área creada por las hojas del MLC. O sea, como tal, estamos hablando del área que se genera el área de tratamiento. También tenemos la variabilidad de la velocidad del gantry y de la aceleración del gantry, que es justamente la suma de velocidades del gantry por punto de control, que se normalizan conforme a los puntos de control que tengamos y la velocidad máxima del gantry para cada uno de los arcos que tengamos. Similarmente para la aceleración. Ahora, el tamaño del campo también es un factor de influencia, en el cual simplemente es el tamaño del campo máximo para cada uno de los arcos tenemos en dirección X y en dirección Y, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que en cada uno de estos factores, ¿ok?, de ponderación, tenemos acá 4, acá tenemos 4, aquí tenemos otra vez 4, y cada uno de estos ya son, y la sumatoria de cada uno. Entonces, no es solo la suma de los tres, sino las combinaciones que podemos tener entre ellas. Si nosotros hacemos una sumatoria, vamos a tener las 20 métricas de las cuales estamos hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a hablar de Machine Learning, pero para hablar de Machine Learning tenemos que caer en definir lo que son cada uno de los pasos. La librería es uno de los pasos en los que vamos a tener la información, ¿ok?, que va a implementar, la cual se va a usar para generar este modelo de predicción, ¿ok? En esta librería vamos a tener todos los datos de los planes de tratamiento, de los arcos de tratamiento, todo va a estar recolectado y va a estar como clasificado por los valores de entrada de las 20 métricas habladas anteriormente. Estos son valores que son clasificados, son recolectados y son guardados como tal. Ahora pasamos a la parte del escalador. Después de la librería vamos a usar un escalador, el cual prácticamente, literalmente lo que hace es escalar nuestros datos de entrenamiento, que son los que ingresamos en la librería, y el escalador lo que hace es centrar la mediana en 0, normaliza la varianza a 1 y también lo cual evita como tal la desproporción entre los datos. Es decir, vamos a tener todos los datos como globalizados, ¿ok?, o normalizados a 1, agrupados como tal. Okay, también vamos a tener un clasificador que nos va a hablar de lo que es el entrenamiento y la optimización de toda esta información recolectada, ¿okay?, que va a hablar, el clasificador me va a eliminar los recursos que no me sirven, ¿okay?, y me va a generar una sensibilidad del modelo. Esta sensibilidad me va a ayudar a predecir lo que queremos, que es justamente si un plan va a pasar o no va a pasar. Y bueno, este clasificador tiene la posibilidad de generar relaciones no lineales, lo cual es muy importante, debido a que, es lo que les comentaba de la caja negra, no sabemos qué pasa ahí, pero todas estas variantes se van a relacionar entre sí como tal. Un poquito más adelante vamos a ver cómo. Bueno, justamente el clasificador es la manera en la que vamos a relacionar estas variables. ¿Okay? El clasificador me va a dar por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de datos específicos, ¿okay? Entonces, esta cantidad de datos me va a dar una distribución, ¿okay?
Y esta distribución me la va a dar el random forest. El random forest viene desde un concepto simple que es el simple tree. El simple tree es un clasificador también, pero es más simple que el random forest. El simple tree me habla de un árbol de decisión en el cual tengo diversas, para cada una de las opciones que yo tengo un flujo, por así decirlo, de las ideas como tal. El random forest se basa en una combinación de, puede ser cientos a miles de simple trees, en el cual tenemos literalmente un bosque de simple trees, ¿ok? Entonces, en esto vamos a generar relaciones no lineales en un espacio n-dimensional, ¿ok? Donde podemos relacionar todas estas de muchas maneras, y vamos a tener una distribución similar a esta, donde podemos observar que estos datos puntuales que tenemos se transforman en estas áreas, ¿ok? Y que si nosotros aplicamos un modelo de cálculo o lo que sea, en este caso, esto era un algoritmo, ¿ok? Si nosotros le aplicamos un algoritmo de modelo como tal, pues vamos a tener distribuciones como tal de nuestros datos más como limpias, ¿ok? Vamos a tener partes donde vamos a tener decisiones más como certeras, ¿ok? Que lo que tenemos anteriormente. Lo que hace como tal el random forest es clasificar nuestros datos, decir qué nos sirve y qué no, pero para ello también tenemos que sumarle otras características. Bueno, las características del random forest es que es un clasificador certero y rápido para datos grandes, es decir, que en este caso que tenemos, ya vamos a ver cuántos arcos estamos usando, pero son miles, o sea, vamos a tener una cantidad de datos bastante grande, pues nos sirve para clasificarlos y hacerlo rápido. También maneja múltiples variables y no las excluye, es decir, no le da más ponderación a unas sin permiso que a otras, o sea, simplemente las toma todas en cuenta. También estima la prioridad de las variables y los datos no considerados, es decir, nos va a dar, el random forest nos va a permitir decir, mira, estos datos no salen tanto, o sea, no son tan importantes, no tienen tanta prioridad. No es que lo vaya a excluir, sino que simplemente dice, o sea, da como tal las prioridades entre una y otra. También informa sobre las variables y clasificación, es decir, nos va a dar más o menos una distribución de las variables como tal y cómo van a estar divididas y clasificadas, y también detecta las iteraciones entre variables. Esto es importante a la hora de generar predicciones, en este caso de control de calidad, porque estas interacciones entre variables son las pequeñas sumas que vamos a tener a la hora de si un plan va a ser aprobado o no va a ser aprobado. Son estas pequeñas cosas lo que nos va a determinar si un plan está bien y va a ser efectivo o no. Ahora, si es lo que les comentaba, si nosotros le sumamos al random forest, o sea, lo integramos junto con un algoritmo de eliminación recursiva de características de validación cruzada o RFSB, lo que va a hacer es depurar como tal, o sea, conjunto con el random forest va a depurar los valores y factores débiles. Esto quiere decir que les va a dar menos ponderación. Bien sabemos que el random forest no nos va a excluir, pero este sí, o sea, este sí nos va a ayudar a desechar los valores que no nos van a dar, esas interacciones van a ser muy chiquitas y no nos va a generar ningún cambio en el control de calidad. Y entonces, bueno, estos valores, o sea, la creación del modelo como tal de predicción, con todo esto que hemos hablado, se van a generar límites que van a estar dando por el SVC, que es Support Vector Classifier. Esto lo que me va a hacer es clasificar cada uno de estos resultados que vamos a generar de todas las interacciones que se van a generar como tal en el examen. Esto es a la hora de los datos de entrenamiento. Va a aprender y conforme a esto vamos a generar resultados, ¿ok? Cada una de estos como cálculos que haga la máquina como tal van a estar regidos por las ponderaciones dadas por el random forest como tal, ¿ok? Y en base a eso vamos a tener un resultado final.
A la hora de seleccionar un modelo, bien, dijimos que vamos a usar lo que es el Support Vector Classifier o SVC y el Random Forest. El Support Vector Classifier fue ejecutado por lo que fue el scikit-learn y nos proporcionó al estudio lo que es un kernel de datos que no fueron separados linealmente, sino que proporciona un espacio n-dimensional en el cual las variables pueden generar interacciones entre sí, y esas interacciones generan una sensibilidad que podemos aplicar a lo que es el control de calidad. El Random Forest tiene límites suaves, me permite trabajar con un conjunto de datos pequeños y también con grandes, como lo mencionamos, y también con desequilibrados. Es decir, que podemos, es lo que hablamos de la sensibilidad, que cada uno de estos factores, por más pequeños, el Random Forest lo va a tomar en cuenta, ¿ok? Y no nos va a excluir. Y este Random Forest lo que hace también es optimizar las regiones de predicción. Un poquito más adelante vamos a ver cómo funciona. Y la combinación de estos dos nos va a dar lo que es el modelo, que es prácticamente, en pocas palabras, lo de aprobar o no aprobar un plan. O sea, es decir, ¿vamos a medir o no vamos a medir prácticamente a la hora del control de calidad? Entonces, partimos prácticamente de este algoritmo. Vamos de los datos de entrenamiento, que son los datos de los planes que nosotros le vamos a entregar a la máquina. Ella va a aprender de esto, va a optimizar conforme a los parámetros, ¿ok? Y va a buscar como relaciones entre ellos, y en base a eso pues vamos a tener resultados, ¿ok? Pero, van a ser clasificados y vamos a tener resultados que van a ser las predicciones. En los datos de entrenamiento, ¿ok? Se usaron el 60% de la muestra se usó para entrenamiento y el 40% de la muestra se usó para pruebas, ¿ok? Esto de los datos del 2018 a 2019. Posteriormente vamos a ver que los de 2020 se usaron como tal para ver la efectividad del modelo, ¿ok? Y aquí está el conjunto de pruebas, que como tal es el que me va a dictaminar si realmente el computador, la máquina aprendió o no aprendió. Ok. Conforme a la complejidad del modelo, vamos a ver lo que es el entrenamiento del modelo, la validación y la visualización del modelo. Este estudio plantea que son 3 modelos, el de 1 dimensión, 2 dimensiones y 5 dimensiones. Porque eso, se omite lo que son las 3 y 4 dimensiones, debido a que la diferencia entre el modelo de 2 dimensiones y la de 5, entre 3 y 4, realmente no es mucho, no contribuye mucho al estudio, por lo tanto se limitó a estas como tal. Entonces, vamos a hablar de una dimensión, es decir, un solo factor que me va a estar afectando la distribución del control de calidad, lo de aprobar o no aprobar. 2 dimensiones son 2 factores, 5 dimensiones son 5 factores. Este estudio, al final, ejecuta lo que es el modelo de 5 dimensiones, con 99 arcos del 2020, ¿okay? Que forma parte del conjunto de reserva, que es este que me va a decir si realmente el modelo, ¿okay? Como que aprendió y se entrenó y se probó, si realmente nos va a dar resultados adecuados, ¿okay? Estos datos de los 99 arcos van a ser los que se van a testear en paralelo con las mediciones como tal, ¿okay? Entonces, el modelo de 5 dimensiones me va a dar una visualización de los datos bastante distribuida, bastante bien distribuida, y vamos a obtener lo que son las distancias relativas entre los puntajes de los arcos y los límites como tal de decisión de si sí o no. Ahora, los resultados. Hablamos de los arcos de tratamiento. Tenemos la muestra total, son 307 pacientes, 498 planes de tratamiento para esos pacientes entre enero del 2018 y marzo del 2020, estos como arcos de entrenamiento, ¿ok? Es la muestra que se usó. Y cada uno de los planes, en total todos los planes tienen 1571 arcos como tal. Ahora, para la parte de la prueba, ¿ok? Ya pasamos lo que es el testing y el entrenamiento, y pasamos a lo que es la prueba. Se utiliza una muestra de 1472 arcos para lo que es entrenamiento y prueba. Perdón, aquí se me quedó esto. No sé de dónde salió eso. Ok.
Y estos arcos, como tal, esto es el de entrenamiento y prueba, que van a ser seleccionados de la muestra total, y 99 del restante van a ser utilizados para los procesamientos, que es lo que les digo, que se va a medir en paralelo con lo del Octavio y todo eso, y se va a comprobar si realmente es un modelo que funciona o no funciona. En este caso, el modelo de... esto es simplemente cómputo, ¿ok? Aquí no estamos comprobando si realmente los datos, o sea, no estamos comprobando con el Octavio si realmente está funcionando o no el modelo, simplemente es cómputo, ¿ok? Este es el modelo 1 de 1 dimensiones, en el cual el factor que me va a estar influyendo va a ser la velocidad del MLC, y los factores de ponderación que van a ser considerados es de 0.2, 0.5, 1.2 y la suma de estos, las combinaciones entre estos. Esto nos da estas regiones que podemos observar acá, que para cada arco vamos y tenemos la métrica normalizada, ¿ok? Está el área en el que se aprueba el plan, o sea que el plan va a funcionar, o sea, va a pasar a la parte de medirse con el Octavio, que es decir, que el plan está aprobado por el modelo de predicción, y los puntos rojos son las fallas, ¿ok? En el plan de esto no va a funcionar, vamos ahora a planificar de nuevo. Entonces, podemos observar que la mayoría de las fallas están siendo predichas como fallas, pero gran parte de los datos de los cuales no son fallas, sino que son planes que sí, realmente sí funcionan, están en la parte de fallas. Es decir, tenemos una precisión en fallas de prácticamente el 100% de los datos, como podemos observar, pero un 55% de los datos son los que están siendo predichos realmente como planes que se están aprobando. Esto quiere decir que el modelo funciona para fallas, pero es cuestionable como tal lo que estamos... No, está probando. Sí, exactamente. Ahora, en el modelo de 2 dimensiones hay dos planteados. El primero es el cual se usan 10 combinaciones, ¿ok?, que tienen relación con lo que es la métrica del área con factor de ponderación de 30 y la velocidad del MLC con factores de ponderación de 0.2, 0.5 y 1.2, en los cuales vamos a tener las áreas generadas, ¿ok?, de 2 dimensiones, donde vamos a tener si el plan no pasa, ¿ok?, que es este que tenemos acá de fallos en el control de calidad, y acá que vamos a tener que el plan pasa, prácticamente que el plan está aprobado por el control de calidad. Entonces podemos observar que tenemos una gran cantidad de datos de fallas en el área de fallas, es decir, un 82% aproximadamente, pero también un modelo de predicción en el que el plan pasa, el control de calidad, pues tenemos en el área azul, y podemos observar que gran cantidad de los datos, un 82%, está siendo predicho de manera adecuada, ¿ok? Por este lado también podemos observarlo, pero podemos observar que planes que fallan están siendo predichos como planes que sí realmente van a pasar el control de calidad. Por lo tanto, es un modelo también que es cuestionable, ¿ok?, cuya precisión es cuestionable. O sea, mientras yo aumento la métrica o los puntajes o todos estos factores de influencia, vamos a aumentar las ponderaciones, es decir, vamos a aumentar las divergencias que van a haber entre los fallos y los aprobados. Aquí podemos observar cómo tenemos en el siguiente creo que se ve más pronunciado, que es el gradiente entre aquí los datos que vamos a aprobar y los datos que vamos a fallar. ¿Okay? Aquí podemos observar realmente un gradiente en el cual tenemos los datos acá que en amarillo, los datos de aprobación, y los datos que están predichos para fallar. Entonces, el área que tenemos acá en rojo es el área en los límites de decisión de si un plan falla o si un plan falla como tal, y el azul es si pasa. Entonces, vemos que los datos de los planes que no van a pasar, que están en rojo, permanecen en general con un 92% de precisión dentro del área de falla. Y acá tenemos que los datos de paso tienen un 56%, o sea, de datos que están dentro del área de que realmente va a funcionar. Entonces, también es considerable. Acá podemos observarlo mejor entre los límites de decisión por cada uno de los arcos, ¿ok?
Y bueno, en este específicamente se usó lo que es la métrica de área por un factor de ponderación de 30 y también otra métrica de área, pero con un factor de ponderación de 0.05 como tal. Aquí podemos observar cómo estos límites, ¿ok? La diferencia que hay entre rojo y azul, prácticamente en pocas palabras, está generada por lo que es el supervector classifier, que me va a decir, ok, este plan falla o este plan se queda. Seguí toda la combinación de lo que hablamos anteriormente. El modelo de 5 dimensiones fue el que realmente fue seleccionado como el modelo adecuado, ¿ok? Donde se va a tomar perdón, los puntajes van a venir dados por lo que es la métrica de área. Disculpen. La métrica de área por un factor de ponderación de 0.05, también otra métrica de área por un factor de ponderación de 30, también la velocidad del MLC, la suma de todos estos factores, ¿ok? También la velocidad del MLC con el factor de ponderación de 0.2 y otra del MLC con el factor de ponderación de 0.5. Aquí podemos observar que todos los factores, todos los arcos que iban a fallar están dentro de la región de falla, ¿ok? Pero a la hora de hacer los datos de que van a pasar, vemos una muestra bastante grande y que se están pasando los límites, por lo tanto no podemos hablar de una predicción de si el plan va a pasar o no. Por eso es que el estudio se enfoca específicamente en las predicciones del fallo, en el control de calidad paciente específico. Aquí podemos observar lo mismo, pero en el cual tenemos una muestra, ¿ok? La muestra de la que hablamos anteriormente, en el cual el 38% de los arcos fallan, ¿ok? Que son estos puntitos en rojo, y el 62% de los arcos pasan. Esto quiere decir 556 arcos van a estar en la región roja y los están, ¿ok? Están completos todos dentro de la región roja, y el 916 son los arcos que pasan. Pero estos arcos que pasan, hay un porcentaje que se está quedando en el área que no va a pasar, por eso es que no podemos asegurar no podemos asegurar esto. ¿Qué tenemos como resultado de este estudio? Vamos a tener que, el estudio generó lo que es un modelo de predicción para los fallos, como tal fallos, en el control de calidad de radiocirugía estereotáctica, pero esta muestra de planes que hablamos anteriormente. A la hora de los datos de comprobación, que vamos a ejecutar junto con el modelo de predicción y a la vez midiendo con el Octavius, se midieron 38 planes que fueron predichos, no fueron de los datos de entrenamiento ni de los datos de prueba como tal, sino que estos son planes que van a ser predichos y que vamos a comprobar esa predicción con lo que es el equipo de medición que viene dado por el Octavius, Entonces, de los cuales 38 planes son de 28 pacientes y se tiene un total de 112 arcos, se obtuvo vamos a decirlo así y después cada uno lo explicamos. Se obtuvo 0 falsos verdaderos, 67 verdaderos verdaderos, 47 falsos falsos y 4 verdaderos falsos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ninguno de los datos falsos, no se obtuvo ningún dato verdadero que fuese falso, no se obtuvo se obtuvo 66 datos verdaderos que pasaron como tal, 43 de los datos que fueron, que eran falsos, no fueron falsos, y 4 de los planes fueron verdaderos falsos, Eso quiere decir que fallaron como tal, son verdaderas fallas, 43 fueron fallas que fueron mal predichas, sí, y
al contrario. 43 de los planes que estaban predichos para pasar, que pasaron, fueron tomados como falsos. Exacto. Exactamente. 63 de los datos que estaban destinados a que pasaron como tal, fueron predichos para pasar. Ninguno de los fallos que estaban predichos que no estaban predichos como fallos, fueron predichos, todos los datos que fueron, No, está bien. Sí, sí, entendimos. ¿se entiende? Sí. Todos los datos que estaban predichos para ser falsos, fueron falsos a la hora de Para medir, fallar, ¿ok? o sea. Todo completo. Exacto. Ninguno de los que no eran falsos no fueron predichos como falsos. ¿Ok? Eso, prácticamente eso. Ahora, también es importante, y es un factor interesante de este estudio, es que también no solo se comprobó con el modelo y ¿cómo es que se llama? Y el Octavius, sino que también fue comprobado por lo que es el criterio del físico como tal. Se les preguntó al personal si realmente, como que según su experiencia, ¿ok? de manejo clínico, de los casos como tal, cuáles de estos planes iban a fallar o cuáles iban a aprobar. Entonces, ellos predijeron que 27 de los planes de la muestra iban a fallar, incluyendo los 4 que efectivamente que fallaron, pues, ¿ok? Entonces, después de que ellos revisaron el modelo como tal, el que generamos de predicción, cambiaron de decisión, ¿ok? Y dijeron que uno de los 4 que estaban fallando, ¿ok? Lo pasaron a que realmente no iban a pasar, ¿ok? De los 4 que dijeron que iban a fallar, que estaban dentro de los 27, que sí fallaban, efectivamente, que sí los predice el modelo, uno de esos, después de revisar el modelo, dijeron que sí que efectivamente iba a fallar. Y después generaron 2 cambios en plan de que no iban a pasar, pero los cambiaron a que sí iban a pasar. Esto lo que genera es un modelo como tal en el cual el físico tiene poder también, siempre sobre el cómputo tiene el poder de decisión la persona que tiene experiencia clínica. Entonces, es la combinación de todo esto, del modelo de predicción, de la medición del Octavius y del físico para dar una confianza a la hora de medir, ¿ok? Entonces, tenemos de los 38 planes, ¿ok? Se predijeron los 4 fallos correctamente, los que iban a fallar. Esto quiere decir que se tiene un modelo de predicción efectiva, con este estudio se obtuvo un modelo de predicción de fallos, de una precisión bastante buena, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve o para qué se puede aplicar esto en todos los aspectos para el futuro? Porque esto es un estudio, pero pueden ampliarse. Esto, es importante porque mejora lo que es la efectividad del control de calidad, debido a que no se va a hacer control de calidad de modelos que van a fallar y que se tienen un porcentaje de precisión bastante bueno. Por lo tanto, es también estimular la confianza del físico en la predicción del modelo, ¿ok? Conforme a este estudio, este estudio se basa en otros estudios, ¿ok? Que no están aplicados a radiocirugía estereotáctica, sino a IMRT o BIMA. Entonces tenemos a diversos autores como Wolf y Fontenot, en el cual utilizan también el Several Support Vector, ¿ok? En el cual vamos a tener vectores de decisión que va a estar basado, como podemos observar, también está basado en modelos de árbol, como el que estamos utilizando, y también en combinación de esto con redes neuronales, en las cuales se obtuvo un 3.75 de error. Esto quiere decir que a la hora de predecir los fallos en el control de calidad, el error que puede cometer el modelo de predicción es pequeño, es de 3.75%, ¿ok? También en estudios como el de Ono y otros, y colaboradores, tenemos un error mucho más pequeño, que es de 0.2 a 2.1%,
estos en planes de BIMAT, en el cual, claro, las ponderaciones y eso pues varían, porque depende, o sea, son de otras zonas del cuerpo, no es solo el radiocirugía, etc. O sea, no es radiocirugía como tal, sino que son otros factores, pero igual se obtiene un modelo bastante preciso. También se tiene los estudios de Granville y colaboradores, en el cual se genera una clasificación a la hora de los factores, o sea, las diferencias de 1% en la distribución de dosis. Es decir, prácticamente yo lo veo como una clasificación de puntos fríos, calientes, a la hora de los planes si van a pasar. Es decir, no es un sí y un no, sino es un poco más escala de grises, ¿ok? Donde tenemos el 90% de los datos comprobados, es decir, se tiene una predicción bastante buena, y ellos toman en consideración lo que es la variabilidad de la velocidad del Gantry. Pero en todos estos estudios, incluso en este estudio, no consideran las características como tal de cada uno de los aceleradores que se está generando. O sea, simplemente es en general, ¿ok? O sea, es lo que me está entregando el plan de tratamiento. No considera las características específicas de cada uno de los tipos que vamos a usar para entregar el tratamiento. Y bueno, prácticamente la mejora en este estudio es que podemos tener una optimización en lo que es a la hora del trabajo clínico, a la hora del control de calidad, es más óptimo, debido a que antes de pasar a medir podemos consultar en un modelo de predicción de que si el plan va a funcionar o no, va a hacer el match, y si el modelo tiene un buen porcentaje de predicción de fallos, saber que si sale un fallo, pues realmente no es necesario medir, sino que se tiene que replanificar lo que se tenía. Y bueno, ya si el plan pasa el criterio y dice si puede funcionar, y ahí obviamente tienes que medir a ver si es verdad, ¿ok? Y bueno, con estos modelos multidimensionales que toman en cuenta todos estos factores que forman parte de un espacio n-dimensional, pues podemos generar un proceso semiautomático en el que justamente el flujo de trabajo que les comento, que si sale un fallo, pues ya se sabe que lo más recomendable es, antes que medir, es replanificar. Y bueno, esto tiene un soporte de decisión que viene definido también por el criterio del físico, si él ve que el plan pasa o no, si él decide confiar en el modelo de predicción o no. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela. Lai, ¿qué conclusiones tuyas dirías del trabajo? Okay. Bueno, a mí me parece que es bastante importante el desarrollo de modelos como estos para optimizar el trabajo, no solo en el área de control de calidad o radiocirugía, sino en todas las áreas. O sea, porque nos permite, o sea, lo que es la utilización del machine learning y los modelos de predicción para el flujo de trabajo en general, cualquier flujo de trabajo, no solo el control de calidad, me parece importante porque permite generar decisiones incluso antes de tomarlas, ¿ok? Genera también lo que son, ¿cómo decirlo? Criterios, ¿ok? De los cuales uno se puede regir para optimizar lo que es el tiempo, optimizar también los recursos y todo. O sea, realmente siento que estudios como este es realmente, o sea, es como el futuro que se va a tener en la hora del control de calidad, porque simplemente, pues, ¿para qué medir algo que se sabe que muy probablemente no va a funcionar? O sea, con una precisión, en este caso del 97% de datos que se sabe que predice una falla con el 97% de predicción, pues no se va a gastar el tiempo, ni los recursos, ni el personal, ni nada para medir esos datos como tal. O sea, es lo que considero. O sea, que se puede optimizar bastante lo que es el trabajo, el flujo de trabajo en muchas áreas. Okay. En la comprobación con el arreglo plano que tenían ahí, ¿okay? O sea, ese criterio que ellos utilizan para el arreglo planar, Okay. ¿okay? Es el mismo criterio que se utilizó para este trabajo.
¿Cómo se O sea, acuérdate que al principio dijiste que los criterios para el arreglo planar tienen que tomar en cuenta uno, si pasa por la dosis, y otro tiene que ver con la distancia. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Y en cualquier caso, esos son límites. Los valores tienen que estar siempre por debajo de esos valores, tomando en cuenta de que estás hablando de BIMAR y que los gradientes de dosis pueden ser muy altos. ¿Ok? En algunos puntos pueden haber zonas frías y zonas calientes. Entonces, en este caso que estás tomando estos, tienen que ser los mismos criterios que el arreglo planar. Sí, Entonces, claro. esto se debe ajustar siempre al sistema de verificación que tú tengas. Sí, para hacer el match. ¿Ok? ¿Tú has visto las verificaciones de dosis aquí? No, estoy hablando con el profesor Cornejo de eso, pero justamente no he visto verificación. Ok. Bueno, pues en este caso no es redundante una cosa con la otra, son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Normalmente controles de calidad tratamos de hacer siempre cosas que sean redundantes. ¿Ok? O sea, si yo mido con una cámara, vuelvo a medir con otra cámara para verificar que las dos cosas estén bien. Si yo hago un cálculo con una cosa, tengo que hacerlo con otra para verificar. En este caso, como son dos cosas completamente diferentes, lo que tú estás haciendo primero es un control para descartar ya si es necesario, si ese plan va a tener problemas a la hora de hacer la verificación. ¿Ok? Entonces, claro, el mismo sistema también, si hay algún problema en el sistema de planificación, te lo pudiera decir. Exactamente. ¿Pregunta? No pregunto, Sí, o sea, yo tengo más que todo como un comentario al respecto, y es que también el lado positivo es que justamente estás utilizando los datos de tu mismo servicio. Entonces, estas predicciones que tú vas a lograr, o si el plan va a estar aprobado o no aprobado, siempre va a estar basado en la experiencia del servicio y en cómo el servicio trabaje. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes agarrar este modelo y implementarlo aquí directamente en Google. Lo esencial sería utilizar estos mismos algoritmos, ya sea el Random Forest, que es un algoritmo de Machine Learning de clasificación, y después el Vector S Classificator, que más que todo es para optimizar cómo están los datos de entrada. Eso es lo único que hacen esos algoritmos básicamente. Entonces, por ejemplo, si se quisiese implantar aquí, tendríamos que utilizar los datos de cirugía estereotáxica que hemos utilizado en el servicio durante cierta cantidad de tiempo, para que las predicciones de nuestro modelo estén con los estándares de calidad que el servicio viene llevando desde hace cierta cantidad de tiempo o desde que estemos implementando el protocolo que estemos desarrollando. Y también me encanta el punto de que es el fallo. O sea, porque en Machine Learning siempre hay mucha problemática con respecto a confiar en las predicciones. Pero si tú estás confiando en una predicción de un fallo, para ti es mejor en el sentido de que si ya tú sabes de antemano de que algo va a fallar, simplemente verificas qué pudiese estar afectando. Y cosas tan fáciles como, o sea, planificas y ves que... Exacto, o sea, simplemente no pierdas el tiempo haciendo este modelo, midiendo, simplemente revisa bien lo que estás planificando para que entre dentro de los estándares que el servicio siempre ha tenido. Y eso es lo poderoso, que no es simplemente unos datos externos de un paper externo, no, porque estarías utilizando los datos de tu servicio y serían los estándares de tu servicio, no el de otro cualquiera y ya. No, fíjate, porque entonces me parece que eso es lo más tienes poderoso. que considerar también el equipo, la versión de planificación del software de planificación que está usando, todo eso depende. Y también el sistema de verificación que tenga, el arreglo planar, también va a... Sí, me imagino también las cámaras, porque hay varios arreglos de cámaras que no simplemente son líquidas. Creo que el profesor Correa está diciendo que también hay de semiconductores. Entonces, sí. Es poderoso si lo implementas en tu servicio de manera adecuada, desde el punto de vista. Ok, bueno, gracias Gladys, gracias Daniela por tu intervención también, gracias a todos. Gracias a todas las personas que se conectaron durante la transmisión. Y bueno, por aquí estamos. Gracias a todos. Chao.
puede ser para la guerra